Hola, soy Garb y en el vídeo de hoy vamos a ver a cómo fabricar nuestro propio variac, autotransformador o transformador variable para hacer una fuente de alimentación de corriente alterna. Dentro intro. Bueno, pues ¿qué es un autotransformador o un transformador variable? Básicamente es como una bobina que lleva un contacto giratorio por encima y ese contacto giratorio no es más que una escobilla, como por ejemplo la de los taladros eléctricos, y por medio de este contacto giratorio básicamente vamos a poder cambiar el número de espiras que tenemos conectadas a la salida de este transformador y así podemos obtener una tensión variable a la salida de este transformador. Para que lo entendáis un poco mejor, este es el esquema eléctrico de lo que es un variac y como veis es un bobinado en un núcleo de hierro. El núcleo es básicamente el mismo material del que se construyen los transformadores y tenemos aquí nuestra escobilla o contacto variable que lo vamos desplazando en la bobina y vamos obteniendo las diferentes tensiones a la salida. Uno de los problemas con los que nos encontramos con este tipo de transformadores es que la mayoría de ellos no suelen traer aislamiento galvánico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la bobina del primario de este transformador es exactamente la misma a la de la salida, la del secundario. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, aquí arriba tenemos conectada la fase y aquí abajo tenemos conectado el neutro, no debería de haber ningún problema. Pero ¿qué pasa si nosotros, a la hora de enchufar el variac a la pared, cambiamos el enchufe y ahora tendríamos el neutro aquí arriba y aquí abajo tendríamos la fase? Entonces, sí, nosotros estamos variando aquí las diferentes tensiones con el transformador, pero aquí a la salida, si nosotros tocásemos aquí, estaríamos en contacto directo con la fase de la alimentación del circuito. Entonces estaríamos recibiendo una descarga a 230 voltios independientemente de cómo tengamos aquí puesta la perilla selectora o el contacto variable. Entonces hay otros tipos de variacs, como por ejemplo estos, que aquí tenemos un bobinado primario diferenciado y después aquí tenemos nuestro bobinado secundario variable. Mucha gente lo que hace es que primero alimenta a un transformador de 220 a 220 y después alimentan el variac para tener el aislamiento galvánico. Pero claro, esto suele traer más pérdidas y también cuesta bastante más ya que tenemos que ponerle otro transformador más. Más adelante en el vídeo veremos un poco más esto del aislamiento galvánico en la práctica. Dicho esto, vamos a continuar con el montaje del transformador y yo en mi caso este transformador lo encontré en un vertedero, pero bueno, si no tenéis tanta suerte como yo, os dejaré links en la descripción para que podáis haceros con algunos a un precio razonable. El problema principal de este autotransformador es que no traía en la placa de características prácticamente ninguna información. La única información que tenía era que estaba hecho en Italia y que soportaba una corriente máxima de 10 amperios. Entonces me ha tocado un poco intuir sus características. Como este autotransformador era italiano, supuse que su tensión de funcionamiento sería la misma que tenemos aquí en España, unos 230 voltios, ya que en Europa utilizamos todos prácticamente el mismo rango de tensiones y de frecuencias. Pero como aún así tampoco estaba demasiado seguro de la tensión de funcionamiento de este autotransformador, lo conecté al circuito con el que regulo la temperatura del soldador de estaño. El problema con este circuito viene de que es un controlador del ángulo de disparo de un SCR y no me entrega una tensión senoidal perfecta, sino que la recorta. Lo veréis más adelante en el vídeo cuando conectemos el osciloscopio y comparemos las diferencias entre tener un autotransformador y hacer regulaciones en corriente alterna con un circuito de este estilo, que no tiene ni punto de comparación. Entonces yo lo que hice simplemente fue conectar el bobinado de este autotransformador al circuito del SCR y fui poco a poco aumentando la tensión de salida de este circuito. Con mi medidor de temperatura láser fui comprobando que el autotransformador no se estuviera sobrecalentando y como no se sobrecalentó,
prácticamente la temperatura permaneció siendo exactamente la misma. Hemos tenido suerte y este transformador sí que es un transformador para 230 voltios. Y ahí ahora mismo lo que estáis viendo es la tensión de entrada que le estoy metiendo al transformador. Aquí ya lo enchufé directamente a 230 voltios sin pasar por ningún circuito, y la tensión en la escobilla central más o menos está en la mitad del bobinado, y habéis podido observar que me ha entregado una tensión pues la mitad más o menos, unos 115 voltios o así. Y después tenemos otro contacto en el lateral del autotransformador, que este por ejemplo lo podemos utilizar para alimentar algún circuito de medida, y este entrega más o menos una tensión de unos 14,7 voltios en alterna, que traducidos a continua más o menos serían unos 20 voltios. Entonces, una vez comprobado que este autotransformador sirve y podemos utilizarlo, procedo a limpiarlo con un poco de limpiacontactos, con una lija y con un cepillo de dientes antiguo. Quitamos todos los restos de grafito de las escobillas y limpiamos bien el óxido de cobre que se haya podido formar. Aprovechad también para que no haya ningún contacto entre los diferentes bobinados, aunque esto ya es algo que yo hice antes de enchufar el autotransformador. Con un trapo después limpié todos los residuos que podían haber quedado. Y así es como quedan más o menos bien limpios todos los contactos del autotransformador. Veis aquí un poco mejor cómo funciona el variac. Simplemente vamos moviendo el contacto deslizante a través de toda la bobina del autotransformador y obtenemos una tensión variable a la salida del mismo. Una pregunta que muchos de vosotros seguramente tendréis, y ya me espero un aluvión de comentarios en el vídeo si no lo menciono, es si se pueden utilizar estos transformadores para regular motores. Normalmente no se utilizan, principalmente porque comprarse un transformador para alimentar un motor no suele tener mucho sentido, sale bastante más caro. Otra cosa es que para motores de inducción no sirve, ya que los motores de inducción la regulación de su velocidad se hace mediante la frecuencia, con variadores de frecuencia como ya hemos visto en el canal. Os dejaré por ahí arriba la lista de reproducción de Trifásica en Casa si queréis saber algo más sobre variadores de frecuencia. Para los únicos motores que podríamos utilizarlo sería para motores universales. Y un motor universal lo podemos conectar tanto a corriente alterna como en corriente continua. Y entonces para estos motores sería mucho más fácil implementar un control en corriente continua que en corriente alterna. Entonces prácticamente estos transformadores se utilizan para pruebas. Comenzamos ahora ya la construcción de la fuente de alimentación con el variac, y lo primero que hice fue imprimir con la impresora 3D una ruleta con la que poder girar la perilla del variac. Os dejaré también los links a los archivos 3D en la descripción de este vídeo. Como al parecer habían cortado el eje del variac con una radial, con una lima para metales lo limé e hice dos partes planas en las que poder encajar la ruleta que acabamos de imprimir. Os dejaré también ahí arriba en las tarjetas un enlace a la lista de reproducción de la impresora 3D por si estáis interesados en ella. Aproveché también para limpiar bien toda la suciedad que estaba donde el rodamiento, quité el guardapolvos del rodamiento y lo engrasé también para darle un mejor funcionamiento cara al futuro. Con la sierra de mesa corto ahora las tablas que formarán la caja del variac. Para esto reutilicé unas viejas tablas de aglomerado, como ya hemos hecho en algunos vídeos anteriormente, aunque os vuelvo a recomendar que no utilicéis cajas de maderas para albergar circuitos eléctricos. Así que a ver si en un futuro consigo por ejemplo una plegadora de chapa y puedo fabricar chapas de una calidad decente para albergar las fuentes de alimentación que hemos montado en el canal y diferentes circuitos. A continuación, ahora con el taladro de columna voy a hacer los agujeros para poder colocar en la caja el variac, y ya os enseñaré en un futuro vídeo la restauración de este taladro de columna, que es un taladro de columna trifásico. De momento estoy esperando que me lleguen algunas piezas, pero ya os enseñaré cómo hacer todas las conexiones eléctricas y demás. Gracias a la cuarentena pude ayudar a mi padre en la restauración de este taladro y así he grabado más en detalle todo el proceso, que en una publicación anteriormente os había comentado que seguramente no sería capaz de grabaros el proceso, pero gracias a la cuarentena y tener que estudiar en casa pues he podido hacerlo. Así que no todo ha sido malo. No olvidéis suscribiros para no perderos estos vídeos. Después con la sierra de calar corté el agujero para poder meter el variac dentro de la caja, y así más o menos es como queda la caja del variac. Después con el taladro de columna le hice unos agujeros de velocidad
y luego con el spray una mano de pintura a la caja. Y ahora dejarla secar durante un día. Y una vez que se ha secado ya la pintura de la caja, metemos con cuidado el Variac dentro de la caja y colocamos los 4 tornillos que lo sujetarán en posición. Así que ahora ya tenemos el Variac listo para comenzar con las conexiones eléctricas. Y la primera conexión en la que tenemos que pensar es en el enchufe, a dónde lo vamos a enchufar. Y más importante, con qué cable. Porque una cosa que mucha gente no mira es el cable de alimentación que estamos utilizando. Y en mi caso estoy utilizando un cable de alimentación con enchufe y que tiene unos cables por dentro de un área de 1,5 milímetros cuadrados. Para pasar 10 amperios con esta sección no hay problema, pero los hay también con una sección de 0,5 o de 0,75. Y si lo vais a utilizar en una fuente de alimentación que tiene bastante potencia o en otra cosa, tenéis que tener cuidado con estos cables. Por ejemplo, en el tema de los amplificadores de sonido podéis cargaros muy fácilmente los cables de alimentación si no utilizáis los correctos, porque normalmente los amplificadores de sonidos tienen potencias bastante elevadas. Entonces ahí simplemente lo que hice fue pasar el cable de alimentación a través de un agujero que hice en el panel trasero y organicé un poco los cables del Variac y el cable de alimentación. Los cables de fase, tierra y neutro los conecté a una regleta de empalmes y a partir de esta regleta saco los cables que van a pasar ya por el interruptor de alimentación, el fusible y ya para el Variac. Entonces ahí, como veis, ya tengo más o menos montado el panel delantero y el interruptor de entrada con su fusible. No os preocupéis que al final del montaje eléctrico os dejaré ya el circuito y os lo explicaré más o menos todas las conexiones por si algo no os ha quedado claro, así que no os preocupéis. Entonces lo que he hecho ahí ha sido sacar un cable de tierra del conector de alimentación y lo he llevado al enchufe. También deberéis sacar otro conector de tierra y llevarlo al chasis del Variac. Y después llevé un cable de fase y otro cable de neutro al interruptor. Este es un interruptor que tiene bombilla, entonces es necesario llevarle el cable de fase y el cable de neutro. Os recomiendo también que compréis un interruptor de este estilo que tiene para cortar los dos cables, fase y neutro. No compréis de los que solo cortan la fase, por lo que os comentaba antes del aislamiento galvánico. Este Variac no tiene aislamiento galvánico, entonces si por casualidad conectáis al revés el enchufe y justo coincide que conectáis el neutro del enchufe del Variac a la fase del enchufe de la pared y viceversa y utilizáis un interruptor que solo corta la fase, tendréis 230 voltios que van directos desde el enchufe al conector de banana. Si no lo tocáis bien, pero como lo toquéis os va a dar calambre, así que mucho ojo con esto. Entonces yo aquí del interruptor salí al fusible, aunque os recomiendo primero pasar la fase por el fusible y luego por el interruptor. Después aquí ahora estoy haciendo las conexiones del neutro y salimos del neutro del interruptor hacia el Variac y el neutro del Variac lo pasamos al neutro del medidor de energía. Este medidor de energía lo modifiqué en un anterior vídeo, ya que tal cual lo compramos no podemos utilizarlo para un Variac porque si no, si bajamos a tensiones inferiores a las de alimentación del medidor de energía se va a apagar. O sea que este medidor de energía a menos de unos 100 voltios en alterna ya no funciona. Entonces en el anterior vídeo lo he modificado para poder utilizarlo desde 0 voltios hasta los 230 voltios. Os lo dejaré por ahí arriba en las tarjetas el vídeo para que le echéis un vistazo. Os lo recomiendo para que comprendáis un poco mejor las conexiones de este medidor de energía. Entonces la fase que saco del interruptor, o en este caso del fusible, la llevo a la entrada del Variac y al cable de alimentación del medidor de energía. Después el cable de la perilla del Variac lo llevo al conector de medida de voltaje del medidor de energía y lo llevo al enchufe. Después del enchufe reparto al conector de banana, que en mi caso aquí utilicé un conector de banana rojo, pero más adelante en el vídeo ya los cambiaré. Y después este cable de fase lo llevaré también a un circuito con el que podremos rectificar la corriente alterna y hacer también el Variac una fuente de alimentación de corriente continua de 0 a 325 voltios. El neutro para el enchufe, para el conector de banana de alterna y para el circuito rectificador lo saco de la salida del medidor de energía y ya estaría.
Y este es el circuito que monté, es un circuito muy sencillo, simplemente consta de un puente rectificador y dos condensadores de 250 voltios y 47 microfaradios que los conecté en serie para aguantar hasta 500 voltios y después le coloqué también una resistencia en paralelo a los condensadores. Esta resistencia creo que era de 1 megahmio, para que así los condensadores se descarguen a través de esa resistencia y cuando yo apague el variac no me quede ahí una tensión que podría darme un calambre. Esta resistencia podéis ponerla incluso de un menor valor de resistencia para que se descarguen antes los condensadores. Todo depende de la potencia que sea capaz de disipar la resistencia que elijáis. Entonces a este circuito lo que conecté fue una fase y un neutro de las que os acababa de comentar que la dejamos libre para él y después llevo el cable de salida positivo y negativo de este circuito a dos conectores de banana que me harán la salida en corriente continua. Y ya tendríamos el variac prácticamente conectado y montado. Solo queda organizar un poco toda la cantidad de cables que hemos colocado y poner los paneles frontales que ya os he dicho que en la descripción os estaré dejando los links a los archivos 3D, tanto de la ruleta del variac como de los paneles frontales. Para colocar los paneles simplemente atornillé unos tirafondos. Y aquí ahora ya tendríamos el variac más o menos terminado. Ahora con una impresora de etiquetas imprimí unas etiquetas para colocárselas y saber más o menos los rangos de tensión y qué salidas cada una. Pero una de estas etiquetas está mal y más adelante en el vídeo la cambiaré. Pero quiero saber si os dais cuenta de qué pegatina es la que está mal antes de que os diga cuál es. Bueno, pues mientras vais pensando un poco qué error tiene esa pegatina, vamos a ver el circuito que os comentaba antes. Primero tenemos aquí el enchufe de 230 voltios, tenemos la fase y tenemos el neutro. La fase pasa por aquí, por el fusible de, en este caso son 10 amperios, que es la corriente máxima que soporta el variac, 10 amperios. El fusible ya os digo que yo lo conecté después del interruptor, pero os recomiendo conectarlo antes del interruptor. Como veis, este interruptor tiene dos interruptores dentro de él y corta fase y corta el neutro. Después aquí internamente tiene conectada también una lamparita para que cuando encendamos el interruptor se encienda la lámpara y entonces la fase viene por aquí y alimenta el bobinado del variac. Después vuelve por aquí y pasa para el neutro. Después de la entrada, como ya os había dicho también antes, mientras hacíamos el montaje, sacamos la fase de alimentación al medidor de energía que modificamos en un vídeo anterior. Ya os digo que por aquí arriba os dejaré el link al vídeo anterior en las tarjetas. Después vamos a medir la tensión con el medidor de energía aquí en la entrada de medida de tensión de la salida del variac. Después esta salida del variac la llevamos al enchufe, al conector de banana y al circuito que hemos montado, que es este circuito que es muy sencillo. Volvemos aquí al variac y tenemos el neutro que pasa a través del interruptor, viene por aquí, se conecta al bobinado del variac, pasa a través del medidor de energía y del medidor de energía ya va a los conectores de bananas, al enchufe y a el circuito que montamos. Entonces este circuito es muy sencillo, como veis aquí consta de un puente rectificador, de cuantos más amperios mejor, los diodos. Yo en mi caso creo que utilicé diodos de 5 amperios, entonces solo podría sacar máximo 5 amperios independientemente de la tensión por estos conectores de banana de corriente continua. Entonces aquí tendríamos los dos condensadores en serie. Para sumar 500 voltios no es necesaria tanta tensión, con unos de 400 voltios os llegan. Podéis sacar estos condensadores de fuentes de alimentación de ordenador viejas o cosas así. Y aquí tenemos la resistencia puesta en paralelo, que ya os digo, esta resistencia dependiendo de la potencia que sea capaz de disipar, podéis ponerle un valor menor o un valor mayor. Tampoco le pongáis un valor muy pequeño, ya que si no vais a estar desperdiciando energía y es tontería. Y después de aquí, de estos condensadores y de la resistencia, ya alimentamos al conector de banana positivo y al conector de banana negativo. ¿Y cuál es el problema que os comentaba antes entonces del aislamiento galvánico? Pues bien, si nosotros aquí en el enchufe lo invertimos y conectamos donde está el neutro la fase, cuando le damos al interruptor vendrá todo por aquí, la fase, todo por aquí, pasará a través del medidor y aquí en el conector de banana neutro y en el enchufe vamos a tener 230 voltios que nos van a pegar un buen calambrazo. Así que mucho cuidado con esto.
Por eso, normalmente siempre se pone un transformador a la entrada del variac para que así no haya esta tensión que nos podría dar calambre. Entonces vamos ahora a la práctica y vamos a comprobar si esto del aislamiento galvánico y lo que os decía es cierto. Este destornillador con el que estoy tocando los contactos es un buscapolos, y si tocamos el contacto de este destornillador con un dedo y ponemos la punta del destornillador en un contacto, podemos saber si ese contacto nos va a dar calambre o no. Si se enciende la lucecita que tiene dentro el destornillador, nos va a dar calambre, ya que estamos conectando la fase de la alimentación a través de nuestro cuerpo y a tierra, y si no se enciende la luz es que no nos va a dar calambre. Como habéis visto ahí, en el conector de banana izquierdo se enciende, eso es que tenemos la fase en el conector izquierdo, y en el conector derecho no se enciende, y es porque es el neutro. Claro está también que la salida del variac la he ajustado a tope. Si la tenemos a la mitad o incluso un poco menos, podría seguirnos dando calambre. Normalmente en corriente alterna a más de 50 voltios ya te da calambre, y no lucir el buscapolos, así que tener cuidado también. Entonces vamos a ver qué ocurre ahora a la salida del variac si yo decido invertir el enchufe. Lo encendemos y vamos a comprobar ahora las salidas con el buscapolos otra vez. Como podéis ver, tenemos el variac a 0 y tenemos 230 voltios tanto en el conector de banana izquierdo como en el conector de banana derecho. Por eso os digo que mucho cuidado de cómo conectáis el variac. Ahora mismo, estando el variac a 0, yo todo confiado voy y toco cualquiera de los contactos y recibo una descarga. Pero si nosotros movemos la perilla del variac hacia el otro lado, ahora solamente tendremos esta tensión que nos podría dar calambre en el conector de banana, que sería nuestro neutro, en el conector derecho. Básicamente, si invertimos la entrada, invertimos la salida, y también nos dará calambre la salida si la invertimos. Aquí podéis ver cuando conecto el buscapolos al enchufe que en la fase, si toco el contacto del buscapolos, se enciende la luz porque estoy haciendo un circuito que pasa a través de mi cuerpo y va a tierra, y si lo conecto en el neutro no se enciende esta luz. Vamos a ver ahora con el osciloscopio la onda de salida que nos entrega el variac. Mucho cuidado también con el osciloscopio y invertir la conexión del variac, ya que si por un casual os da por conectar la pinza negativa del osciloscopio al neutro y está invertido el enchufe, el pin negativo del osciloscopio está conectado directamente a tierra. Entonces estaréis provocando un cortocircuito entre fase y tierra, que este cortocircuito pasará a través de vuestro osciloscopio y podríais jorobar el osciloscopio. Por suerte, si vivís en España o en Europa, seguramente saltará el interruptor diferencial y no pasará nada, pero podríais estropear el osciloscopio, así que cuidado con esto también. Como habéis podido ver ahí, cuando yo modifico con la perilla la tensión de salida del variac, la amplitud de la onda en el osciloscopio cambia. Entonces ahí abajo podéis ver ahora en el osciloscopio el voltaje pico a pico y el voltaje eficaz, además de también poder visualizar la frecuencia de la onda. Como podéis ver, me da una frecuencia de 50 Hz, que es la frecuencia de red de aquí de España, 664 voltios pico a pico de amplitud y 238 voltios eficaces, que es la tensión de aquí de España y prácticamente de toda Europa. Aún quedan algunas redes a 125 que reciben la tensión en casa en bifásica para hacer 230, pero bueno, quedan ya muy pocas redes de ese estilo en España. Entonces ahí podéis ver cómo cambia la tensión pico a pico y la tensión eficaz cuando yo modifico el valor de salida del variac girando la ruleta. Aquí ahora tengo conectada una bombilla a la salida del variac, y si yo modifico con la ruleta el valor de la tensión de salida del variac, podemos ir modificando la luminosidad de la bombilla. Además también, en el medidor de energía podemos comprobar no solamente la tensión, sino como potencia, amperios, factor de potencia, que como podéis ver ahí, el factor de potencia es prácticamente 1 porque estamos alimentando una carga resistiva como una bombilla, y podemos ver también frecuencia y kilovatios hora consumidos. Y diréis, bueno, pero para controlar una bombilla pues no me voy a comprar un variac. Con un circuito que controla el ángulo de disparo de un SCR también podemos controlar la luminosidad de una bombilla. Y sí, para bombillas y cargas resistivas nos puede servir, pero este circuito, a pesar de que es más económico que un variac, también nos entrega varios problemas. El primero es que no es capaz de controlar la tensión de 0 a 230,
Y el otro problema es eso, que solamente podemos utilizarlo para alimentar cargas resistivas. ¿Por qué? Pues ahora con el osciloscopio vamos a comprobar que nos recorta la onda, no nos entrega una salida senoidal pura, como lo hace el Variac. Como veis aquí en el osciloscopio tengo el regulador al máximo y ya me recorta un poco de la onda. Si yo lo voy ajustando hasta llegar al mínimo, como veis nos corta parte de la onda, y esta es la regulación que hace. No hace una regulación en amplitud, sino que nos corta la onda para entregarnos de esta forma una tensión eficaz variable. Y este es básicamente el problema por el que no es recomendable utilizar este circuito con cargas inductivas o capacitivas, por ejemplo. Solamente sirve para cargas resistivas. En cargas inductivas, como en un motor, no podemos hacerlo funcionar continuamente, ya que nos emitirá ruidos raros en el motor, y en los transformadores también nos emitirán ruidos raros. En los motores, por ejemplo, se puede utilizar para evitar picos de arranque, pero después se debe puentear este circuito y conectarlo directamente a la corriente. En un futuro vídeo, si queréis, podemos hablar de SCRs y montarnos nuestro propio circuito. Decírmelo en los comentarios si os interesaría. Aquí os dejo también el Variac alimentando a la bombilla y conectado a la vez al osciloscopio para que podáis comprobar la diferencia entre las dos ondas. Ya me llegaron también los conectores de banana que había pedido, que no tenía ninguno de color azul y de los negros me estaba quedando ya sin ellos, así que vamos a instalarlos en el Variac y así también señalizamos cuál es fase y cuál es neutro. Y bueno, pues para finalizar el vídeo ya, ¿cuál era la pegatina que estaba mal? Pues la de 0 a 400 voltios en corriente continua, porque no es de 0 a 400, sino que es de 0 a 325. En mi caso, esta fuente llega a dar hasta los 322 más o menos. Ya sabéis, por las caídas de tensiones en los puentes de diodos y otras pérdidas. Si os fijáis, antes obtuvimos en el osciloscopio una amplitud de 664 voltios, lo dividimos entre 2, obtenemos la tensión de pico, unos 330 voltios, que como veis se parece bastante a la tensión en continuo. Pero como siempre hay algún rizado, la tensión continua no es siempre exactamente igual a la tensión de pico, sino que más bien es la tensión eficaz por la raíz de 2, que serían 230, por la raíz de 2, que serían 325 voltios en continua. Y así es como nos ha quedado ya finalmente el Variac. La caja no es lo mejor del mundo, pero bueno, espero que hayáis podido aprender algo de este vídeo y que os haya ayudado a resolver algunas dudas. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o PayPal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.